Muy bien, chicos. Vamos a pasar a la otra diapositiva. Si hasta acá no hay dudas, vámonos al siguiente tema, que corresponde a la teoría celular. De acuerdo a la explicación de la semana pasada, ¿qué es una teoría? Una teoría explica o describe. Explica, muy bien. Una teoría explica algún fenómeno de la naturaleza. Y en el caso de la teoría celular, va a sostener que la célula viene a ser la unidad fundamental, la unidad básica en estructura y función de todo ser vivo. Recuerda que la teoría celular es una de las teorías unificadoras más importantes de la biología. Es así que Schleidan y Swan, en el año 1839, formularon que los cuerpos de todas las plantas y animales estaban constituidos por células. Claro, eso iba a decir un zoólogo y un botánico, ¿no? Porque uno de ellos es zoólogo y el otro es botánico. Años más adelante, en el año 1858, Birkhoff acota indicando que solo pueden aparecer nuevas células por división de células preexistentes. Obviamente indica de que la célula no aparece de la nada, sino por división de células preexistentes. Finalmente, en el año 1880, Weismann indica que todas las células que viven actualmente se remontan a los tiempos más antiguos. Es así, chicos, que todas las células van a presentar ciertas características químicas en común. Por ejemplo, que presenten proteínas, que presenten lípidos, ácidos nucleicos y carbohidratos. De esta manera, se puede plantear la existencia de dos planes básicos de arquitectura celular. Estamos hablando de la célula procariota y la célula eucariota. Ustedes saben que hay una principal diferencia entre una célula procariota y una célula eucariota. ¿Cuál es la principal diferencia? Más no es la única, es la principal diferencia entre una procariota y un eucarionte. ¿Cuál es, chicos? ¿Cuál es la diferencia entre las procariotas y las eucariotas? Perfecto. Las procariotas carecen de membrana nuclear o núcleo. Las eucariotas sí presentan núcleo o membrana nuclear. Muy bien, chicos, perfecto. Esa es la principal diferencia, más no es la única. Otra diferencia, por ejemplo, es que las procariotas carecen de organelas. Sí, las procariotas carecen de, aparte de núcleo, carece de mitocondrias, carece, no sé, de plastidios, carecen de lisosomas, carecen de retículo endoplasmático, etc. En cambio, las eucariotas ya presentan organelas. Otra diferencia, por ejemplo, podemos mencionar acerca del tipo de ribosoma, porque recuerda que ambos tienen ribosoma, ambos sí tienen, pero de diferentes características. Eso sí, los procariotas, los ribosomas son más pequeñitos y en los eucariotas los ribosomas son más grandes o más pesados. ¿Listo? Hasta ahí son las principales diferencias. Recuerda que no son las únicas, hay más diferencias. Y dado que solamente contamos con 2 horas el día de hoy, 2 horas académicas, nos va a alcanzar a comentarles, a explicarles sobre este primer tipo, la célula procariota. La siguiente semana ya hablaremos de la célula eucariota. Por lo tanto, chicos, haciendo un repaso, según lo establecido por Whittaker, ¿no? Tenemos el reino Monera, tenemos luego
el reino protista, tenemos el reino fungi, tenemos el reino plantae y animalia. Hago la siguiente pregunta. ¿Cuál de estos 5 reinos, sus integrantes presentan célula procariota? Exacto. Solo el reino monera. Solamente el reino monera. El reino monera está siendo integrado por las bacterias. Las bacterias, por lo tanto, tienen una arquitectura celular llamada célula procariota. Profesora, entonces los protistas, los fungis, las plantas y los animales, ¿qué tipo de célula presentarán? Presentarán célula eucariota, o sea, los protistas ya tienen núcleo, los hongos tienen núcleo, las plantas y los animales presentan núcleo en sus células. Los únicos que carecen de núcleo, membrana nuclear, son las bacterias, integrantes del reino monera. Muy bien. Ahora, profesora, ¿y de qué tamaño son las bacterias? Las bacterias, si bien son unicelulares, son microscópicos. Su tamaño varía, bueno, en cuanto al largo, estarán midiendo entre 1 a 10 micrómetros de largo. Y de ancho estarían midiendo de 0.5 a 2 micrómetros de ancho. Ese es el tamaño de una bacteria. En cuanto a la forma de una bacteria, a continuación te presento las formas bacterianas. Acá están las formas. Las formas bacterianas pueden ser a continuación. Puede existir la forma coco, la forma bacilo y la forma llamada espirilo. Esas son las formas bacterianas. Una forma llamada coco se refiere a células esféricas, células redondeadas, como estás viendo por acá. La forma bacilo va a presentar una forma tipo bastón o cilindro, y finalmente tenemos la forma espiralada, ¿no? Que son los espirilos. Hasta ahí son las formas bacterianas, que es muy diferente a decir agrupación. Las agrupaciones son las siguientes que te voy a mencionar a continuación. Si los cocos se distribuyen en cadena, la agrupación recibe el nombre de estreptococo. Si los cocos se distribuyen formando racimos, la agrupación se denomina estafilococo. Si los bacilos se aparean de a dos, o sea, se juntan de a dos, se llama diplobacilo. O si hay una cadena de bacilos, es el estreptobacilo. Esas son agrupaciones. Por si acaso te lo aclaro porque puede ser pregunta de examen. Te pueden confundir entre forma y agrupación. Forma es coco, bacilo, espirilo. Agrupación es cómo se van a ir agrupando, juntando, presentando un ordenamiento, sea en cadena, o sea en racimo, o sea en pares, ¿no? Esa es una agrupación. Finalmente, recuerda que en el último grupo donde están los espirilos, recuerda que estas células espiraladas se van a denominar espirilos y se presentan predominantemente en forma individual. Ahora, hay formas espiraladas incompletas que reciben el nombre de vibriones, que son unas bacterias en forma de coma. Y lo tenemos por acá. ¿Listo? ¿Hasta ahí todo claro, chicos? Muy bien. Entonces, esto es por un lado la forma y la agrupación. Ahora vamos a hablar de la estructura y función bacteriana. Entre las estructuras bacterianas que podemos mencionar, tenemos a continuación a estructuras constantes
como es, por ejemplo, entre las estructuras constantes tenemos a la pared celular, la membrana celular, tenemos el citoplasma y finalmente la región del citoplasma donde se encuentra el material genético llamado nucleoide. Por otro lado, existen estructuras variables. Entre las estructuras variables tenemos la cápsula, tenemos también a los flagelos, tenemos al pili o también conocido como fimbrias, y finalmente las esporas. Son estructuras variables. A ver, profesora, para entender ¿a qué se refiere con una estructura constante y variable? Acuérdate, una estructura constante es una estructura que toda bacteria presenta. Toda bacteria presenta pared celular, membrana, citoplasma y nucleoide. En cambio, en las estructuras variables, estas estructuras no siempre están en todas las bacterias. Hay bacterias que presentan cápsula, hay bacterias que presentan flagelo, hay bacterias que presentan pili, hay bacterias que producen esporas. ¿Ya? Esas son estructuras variables. Muy bien. Por favor, hacemos captura de pantalla para poder ir a la siguiente diapositiva. Ojo que el diplococo es muy diferente a cocobacilo. Por decirlo así, el cocobacilo es un bacilo como que de forma oval. Es una forma intermedia, por decirlo así, entre un bacilo y un coco. ¿Ya? Ese es el cocobacilo. Muy bien. Por eso lo ponen acá, es una forma intermedia entre coco y bacilo. ¿Listo? Muy bien, chicos, hasta acá tenemos alguna duda. ¿Listo? Entonces, nuevamente te indico que a continuación vamos a hablar de la estructura y función. Estructuras y cuál es la función de cada uno de ellos. Ya te presenté cómo lo vamos a trabajar. Primero vamos a trabajar las estructuras constantes que toda bacteria presenta y finalmente culminamos con estructuras que algunas bacterias presentarán. Es así que aquí en esta parte, en esta diapositiva, estamos viendo, por ejemplo, entre las estructuras constantes, acá está la pared celular, lo estamos viendo por acá. Tenemos por aquí la membrana celular, que viene a ser una membrana interna que está en contacto con el citoplasma, que está por acá está el citoplasma. Por arriba de la membrana celular tenemos acá, esto viene a ser justamente la pared celular, ¿verdad? Y por arriba de la pared celular, en algunas bacterias existe esta capa adicional llamada cápsula, ¿no? Esa es la distribución de las capas. La región del citoplasma donde estaría el material genético recibe el nombre de nucleoide. Recuerda, no hay núcleo. El nucleoide simplemente es una región del citoplasma donde está el material genético. ¿Listo? Muy bien. Hasta ahí, por favor, captura de pantalla para proceder con la explicación de las siguientes diapositivas. Recuerda que los vibriones son formas espiraladas incompletas. ¿Ya? Los vibriones son formas espiraladas incompletas. ¿Ok? Muy bien, chicos. Dejo de compartir esta diapositiva para pasar a la siguiente. Recordamos que entre las estructuras constantes tenemos primero a la pared bacteriana. ¿Listo? Ahí está la pared bacteriana, la pared celular de una bacteria. A ver, observa y compara. Recuerda que la pared celular es una estructura rígida, una estructura resistente y es responsable de dar la forma de la bacteria. Ahora, estamos viendo dos tipos de pared, ¿verdad? Obsérvalo bien.
A ver, vamos a analizar acá. Acá tenemos la capa más interna, ¿verdad? Que se llama membrana plasmática. Esta membrana, como lo vistes anteriormente, es la que está en contacto con el citoplasma. Por arriba de la membrana plasmática, acá está, todo esto corresponde a la pared celular. Y acá está, esto es la pared celular. Ahora compara, en ambos casos, ¿la pared celular es idéntica? ¿Qué diferencias notas? Ajá, el grosor, específicamente de qué. A ver, vamos a ver, acá dice, esto de acá, mira, acá hay un péptidoglucano de este grosor y por acá hay un péptidoglucano de todo este grosor, mira. Esto, ¿dónde es más grueso el péptidoglucano? Aquí, ¿verdad? En las gram positivas. Es por eso que decimos que la diferencia, principal diferencia en las paredes bacterianas, está que en los gram positivos, en rojo, en los gram positivos hay mayor cantidad de peptidoglucano, peptidoglicano también le dice. En cambio, en los gram negativos hay menor peptidoglucano. Profesor, entonces, si en los gram positivos hay mayor cantidad de peptidoglucano, esto hace que de alguna manera absorba mejor el colorante primario de la tinción gram. Ese colorante primario de la tinción gram es un color azul, un color violeta, ¿no? Entonces, quiere decir que como hay mayor cantidad de peptidoglucano, coge mejor, absorbe mejor el colorante azul y por eso que los gram positivos se tornan de color azul. En cambio, los gram negativos, como tienen una pequeña cantidad, es una capa delgada, no absorben muy bien la coloración primaria, el colorante azul. Es por eso que no se tiñan adecuadamente de azul, no se tiñen casi nada. Es más, muchas veces se utiliza un colorante de contraste, un color rosado. Es por eso que finalmente las gram negativas se tornan de color rosado por ese colorante de contraste. Ahora, profesora, acabo de ver también que algo adicional, una diferencia, es que las gram negativas tienen por acá, mira, aparte de peptidoglucano, acá estoy viendo otra capa muy similar a la membrana plasmática, denominada membrana externa, que es casi de la misma composición, lipídica y proteica, ¿verdad? Y también hay polisacáridos, ¿no? Entonces, esto es una característica también de las gram negativas, que hay una membrana externa. Muy bien. Entonces, hasta aquí, por favor, chicos, ¿alguna duda? Recuerda que en los gram negativos el peptidoglucano es delgado y sobre él existe otra capa de lípidos asociados a polisacáridos y proteínas. En los gram positivos el peptidoglucano es muy grueso y a él se asocian proteínas. Esa es la diferencia, muy bien, entre gram negativa y gram positiva. Perfecto, chicos. Hacemos captura para pasar a la siguiente diapositiva. Membrana celular. Es otra estructura constante. Si vemos este esquema, a ver, si vemos este esquema, tenemos que la capa más interna y que está en contacto con el citoplasma
corresponde pues a la membrana celular, a la membrana plasmática. Esta membrana celular se caracteriza por presentar repliegues internos. Sí, presenta repliegues internos denominados mesosomas. La pregunta es, ¿cuál es la función de estos mesosomas? Bueno, te cuento que los mesosomas son responsables, uno, de la respiración celular, respiración de la bacteria. Y otro también está relacionado por ser punto de unión al ADN bacteriano, obviamente. Esa es la función justamente de los mesosomas, en la respiración, y el mesosoma es punto de unión al ADN. ¿Ya? Esta parte lo vamos a ver en breve. ¿A qué se refiere con ser punto de unión al ADN? Muy bien. A ver, estamos viendo por acá algo que ya te expliqué, es acerca de la pared celular, ¿verdad? Eso ya te expliqué. Acá está la pared celular que está por encima de la membrana plasmática. Luego tenemos por aquí el citoplasma. Acá está. Todo este medio interno corresponde al citoplasma. En el citoplasma estás viendo que encontramos agua, encontramos proteínas, encontramos glúcidos, lípidos, iones, inclusiones, ribosomas, ¿no? Recuerda que en el citoplasma encontramos ribosomas, acá están los ribosomas. Recordarás que el ribosoma es una organela o es un complejo supramolecular. Profesora, ¿y por qué decimos que es un complejo supramolecular? Porque es producto de la interacción, de proteínas con ARN, ¿verdad? Es un complejo supramolecular. Perfecto. Obviamente este complejo supramolecular, el ribosoma, está relacionado con la síntesis de proteínas, en este caso en la bacteria. Ahora, en el citoplasma encontramos esta región donde encontramos pues al ADN, al genoma bacteriano. Esta región del citoplasma recibe el nombre de nucleoide. El nucleoide es la región del citoplasma donde encontramos el ADN bacteriano. Profesores, ¿qué característica tiene el ADN bacteriano? El ADN de una bacteria, el ADN bacteriano, acuérdate, este ADN bacteriano es un ADN circular y desnudo. Profesora, ¿qué significa que sea circular? Obviamente tiene una forma de círculo. Es más, acá está todo enmarañado, pero si tú lo estiras, tiene una forma circular y es desnudo porque está libre o desprovisto de proteínas. ¿Ya? Esas son las características del ADN de una bacteria. Hasta ahí te he mencionado toda estructura constante o presente en una bacteria. A continuación, vamos a hablar de estructuras que algunas bacterias presentarían, como es, por ejemplo, la presencia de los flagelos. Los flagelos son estructuras que no toda bacteria presenta. Y si la presenta es porque le sirve como medio de locomoción. Otra estructura que también es variable es la cápsula. Como te dije, la cápsula es una capa o estructura mucho más externa que envuelve a toda la bacteria y esta cápsula es una capa viscosa y externa que va a estar constituida o formada de polisacáridos. ¿Ya? Entonces, la cápsula es una capa viscosa y externa constituida por polisacáridos. Muy bien, hasta ahí todo claro, chicos.
Para continuar con estas estructuras variables, me voy a la siguiente diapositiva. Recuerda que entre las estructuras variables hemos hablado de la cápsula, del flagelo. Vamos a hablar ahorita de lo que es el pili o fimbria y finalmente las esporas. Haz captura, por favor. El mesosoma, respondiendo a tu pregunta, tenía dos funciones. Una involucrada en la respiración y la otra porque es punto de unión del ADN. ¿Cuándo? Durante la conjugación. Eso lo voy a explicar en breve, ¿ya? Punto de unión al ADN durante la conjugación. ¿Ya? Durante la conjugación. Hasta ahí, por favor, haz captura de pantalla. Muy bien. ¿Listo? Listo. Vámonos a la siguiente diapositiva. Entonces, para terminar esta parte de las estructuras variables, decíamos que los flagelos, por aquí, los flagelos son estructuras que le permiten la locomoción, ¿no? Son apéndices muy delgados y que salen a través de la pared celular. ¿Pero dónde se originaban? ¿Te acuerdas? A ver, voy a retroceder la diapositiva. ¿Dónde se originan los flagelos? Los flagelos se originan ¿de dónde? Acá está el flagelo, ¿no? ¿De dónde se origina el flagelo? De acá, de la capa más interna, que es la membrana celular. Por lo tanto, los flagelos se originan de la membrana celular, ¿no? Ahora, dependiendo cómo se encuentren distribuidos, tenemos los flagelos que se encuentran a un solo lado. Un solo flagelo a un solo lado se le denomina monotrica. Esta disposición se llama monotrica. Si se encuentran varios flagelos a un solo lado, esta disposición se llama lofotrica. Ahora, si los flagelos se encuentran a ambos lados, se llama anfitrica. Y si los flagelos están distribuidos alrededor, rodeando a la bacteria, esta disposición se denomina peritríca. Por favor, anota porque puede ser pregunta de examen. Luego tenemos al pili o fimbrias. Recuerda que el pili o fimbrias, ¿no? Son también apéndices filamentosos. Ojo, no son flagelos, no tiene función de motilidad bacteriana, pero están relacionadas con la adherencia al sustrato. ¿Ya? Eso es en cuanto al pili o fimbrias. Están relacionados, acá también las fimbrias, estos apéndices delgados están relacionados con la adherencia. Y también existe uno que se llama el pili sexual. Ese pili sexual es muy importante porque está relacionado con el intercambio genético. A ver, profesora, para entenderte. ¿Cómo así? Este de acá es el pili. Este pili. Ese es el pili. O pelo le dicen por acá, ¿no? Este pili está actuando como un puente conjugativo. Esto que estás viendo a continuación se llama conjugación. Y la conjugación se da entre una bacteria A y una bacteria B. La bacteria A se llama donadora, es la que dona, y la bacteria B es la que recibe, receptora. Y entre ambas se establece este pilisexual que actúa como un puente conjugativo. ¿Ya? Entonces, profesora, ¿qué es lo que exactamente van a compartir? ¿Por qué crees que se establece este puente conjugativo? Sucede que la bacteria A le va a compartir algo a la bacteria B. Y te cuento, lo que le va a compartir es información genética que la bacteria A ha ganado. Por ejemplo, información de cómo resistir a ciertos antibióticos. Le va a compartir a la bacteria B. No, pero come chocolate.
Profesor, entonces esto que se comparte, si es información, por ejemplo, de resistencia a antibióticos, ¿dónde exactamente se encuentra esa información? Te cuento que esto que se está compartiendo son plásmidos, y los plásmidos es un material genético extra, vamos a poner, material genético extra cromosómico, cromosómico. ¿Listo? Este material extracromosómico es lo que se comparte. Vamos a poner una flechita acá. Este plásmido es lo que esta bacteria A y esta bacteria A dona a la bacteria B. Muy bien, es el plásmido. Esta información extra que no forma realmente parte del genoma. Este de acá, representado de color rojo, es el genoma de la bacteria, ¿ya? Es el genoma de la bacteria. A ver, vamos a poner en negro, genoma. Ese es el genoma bacteriano. Y este corresponde ser el plásmido, que es un material extra que gana la bacteria durante, por ejemplo, mediante ciertos mecanismos de adaptación, cuando sobrevive, va adquiriendo experiencia, por decirlo así, y gana información, como es resistencia a antibióticos, resistencia a metales pesados. Entonces, esta información lo comparte la bacteria con sus otras amigas bacterias mediante un proceso llamado conjugación. Muy bien, ¿hasta ahí todo claro? Finalmente, ¿qué pasaría si una bacteria se encuentra en condiciones adversas, condiciones que comprometen su supervivencia? Entonces la bacteria comienza a generar estas estructuras que son metabólicamente inactivas. Estamos hablando de las esporas. Las esporas son estructuras o cuerpos producidos en el último estado de crecimiento y van a ser muy resistentes a agentes tanto físicos, agentes físicos y químicos, o sea, resiste altas temperaturas, resiste, no sé, alta salinidad, condiciones extremas, por decirlo así, son bastante resistentes, ¿no? Quiere decir que cuando la espora luego cae en un lugar rico de nutrientes, un lugar adecuado, estas esporas germinarán, entre comillas, en nuevas bacterias. ¿Ya? Esas son las esporas. Muy bien, hasta acá tenemos alguna duda. Por favor, chicos, hagan captura de pantalla para pasar a la siguiente diapositiva. Muy bien. Eso, chicos, dejo paso a la siguiente diapo. Ya teniendo claro desde el inicio que hablamos de la forma, de la agrupación, luego hablamos de las diferentes estructuras bacterianas, sean constantes y estructuras variables. Ahora toca hablar de los requerimientos nutricionales que tienen las bacterias. ¿Cuáles son los requerimientos nutricionales? Bueno, las bacterias tienen un requerimiento bastante variado, que pueden ser clasificadas de acuerdo a la fuente de obtención, sea de energía como fuente de carbono. De esta manera, decimos que las bacterias, desde el punto de vista de fuente de carbono, las bacterias pueden ser autótrofas si es que obtienen carbono de fuente inorgánica. ¿Qué? Al igual que la planta, profesora, sí, imagínate como si fuera una planta, ¿no? Las plantas, tú bien sabes, que obtienen carbono a través de fuente inorgánica como es el dióxido de carbono, ¿verdad?
Entonces, igual, hay bacterias que obtienen su carbono a través del CO2. Por eso te ponen ahí como ejemplo las cianobacterias. ¿Ya? Las cianobacterias, que realizan un proceso muy similar a las plantas. ¿Bien? Profesora, y si obtienen su fuente de carbono de fuentes orgánicas, como por ejemplo la glucosa, si por ejemplo utilizan la glucosa como fuente orgánica o fuente de carbono orgánica, decimos que la bacteria es heterótrofa. Muy bien. Entonces, dependiendo de la fuente de carbono, las bacterias son autótrofas o heterótrofas. Ahora, si es dependiendo de la fuente de energía, las bacterias pueden ser quimiótrofas, quiere decir que su fuente primaria de energía son, obviamente, los compuestos químicos. ¿Okay? Pero si la fuente de energía es la luz, decimos que las bacterias son fotótrofas. ¿Ya? Entonces, de acuerdo a la fuente de energía, las bacterias se pueden clasificar en quimiótrofas o fotótrofas. Quimiótrofas es porque su fuente de energía son los compuestos químicos. Fotótrofas porque su fuente de energía es la luz del sol. Muy bien. Ahora, tú dirás, profesora, pero si hablamos de compuestos químicos, hay compuestos químicos inorgánicos y compuestos químicos orgánicos. Muy bien. Entonces, si decimos que oxidan compuestos químicos inorgánicos, se trata entonces de bacterias llamadas quimiolitótrofas. Acuérdate de esa palabra. Litótrofas, por ejemplo, bacterias que oxidan el azufre, bacterias que oxidan el hidrógeno, son quimiolitótrofas. En cambio, las bacterias que oxidan compuestos orgánicos se llaman quimiorganótrofas. Estas van a oxidar, estas oxidan compuestos químicos de tipo orgánico, para poder obtener su energía. Hasta ahí, chicos, me imagino bastante sencillo, ¿verdad? Y acá están todos los procariontes, ¿no? Como quimio-organótrofos. Por favor, haz una captura de pantalla para pasar a la siguiente diapositiva. ¿Listo? Hacemos captura de pantalla. Muy bien. Voy pasando a la siguiente. Ahora vamos a hablar de la reproducción. Recuerda que la bacteria es un ser vivo, por lo tanto tiene reproducción. Pero ¿qué tipo de reproducción presentará una bacteria? Una bacteria presenta reproducción de tipo sexual o asexual. Una reproducción asexual, ¿verdad? Esta reproducción asexual recibe el nombre de bipartición o fisión binaria o división binaria. Es el tipo de reproducción asexual que presentan las bacterias, ¿ya? Obviamente, como toda reproducción asexual, los descendientes de la célula progenitora son totalmente idénticos, mejor dicho, clones de la célula madre, de la célula original. Ahora, estamos viendo por acá, estamos viendo que tenemos acá la célula madre, la célula progenitora. Estamos viendo su ADN, su membrana celular, su pared celular,
Y recuerda que como repliegue interno de la membrana tenemos al mesosoma. ¿Te acuerdas? Hace un rato te dije, el mesosoma tiene dos funciones, respiración y ser punto de unión al ADN bacteriano. Acá vamos a entender por qué. Entonces, este mesosoma es importante en esta etapa de reproducción, porque cuando la célula original, la célula madre, decide generar dos células hija, obviamente para que cada célula hija tenga su propio genoma o ADN, es necesario que ocurra la duplicación. Cuando se duplica o se genera una siguiente copia de ADN, cada mesosoma se va a anclar a cada genoma, a cada copia. Es así que cuando se ancla, se da un punto de unión al ADN bacteriano. Los mesosomas se separan, se arrastran, hace que haya una segregación de las copias del ADN. Luego se forma un septo o tabique transversal, dando lugar a la formación de las células hijas. Muy bien. Entonces, vamos a resumir este tipo o mecanismo. Acuérdate que en esta división celular hay tres acontecimientos claves. Primero, tiene que ocurrir siempre la duplicación del material genético, siempre. Segundo, debe ocurrir una correcta segregación, separación del ADN, para asegurarme que cada célula hija cuente con una copia de ADN. Y finalmente debe ocurrir la formación del septo o tabique transversal para dar lugar a la formación de dos células hijas. Muy bien, chicos. Por favor, hacemos una captura de pantalla. ¿Hasta acá alguna duda? Muy bien. Hacemos una captura de pantalla y paso a la siguiente diapositiva. Muy bien. Gracias, chicos, por contestar. Muy bien. Siguiente diapositiva. Profesora. Entonces, con una reproducción asexual, los descendientes generados son totalmente idénticos, son clones de la célula madre. Entonces, profesora, como es una reproducción asexual, no hay variabilidad genética. Exacto, no hay, porque no hay reproducción sexual. Profesora, pero ¿es necesario que haya variabilidad? Sí. Por lo tanto, decimos, existen mecanismos que garantizan que haya variabilidad genética. Esos mecanismos que garantizan que haya variabilidad genética son estos detallados a continuación. Tenemos a la transformación, la conjugación y la transducción. Son mecanismos que permiten que haya variabilidad genética en las bacterias. Profesora, a ver, para entenderte mejor, te voy a mencionar algunos casos. Por ejemplo, la conjugación la hemos visto hace poco, ¿verdad? ¿Te acuerdas cuando se establece un pili, un puente conjugativo, ¿te acuerdas? Esta conjugación se da entre bacteria y bacteria, ¿verdad? Te dije hace un rato, acá estaba la bacteria A, que era la que donaba, y la bacteria B, que era la que recibía. La bacteria donadora era la que tenía, te dije, el plásmido, ¿te acuerdas? Esta información genética adicional, extracromosómica. En ese plásmido podía haber genes de resistencia a antibióticos o de metales pesados. Y esta célula o esta bacteria donadora quiere compartirla con su compañera bacteria receptora, que no tiene plásmido. Entonces, lo que hace la donadora genera una copia adicional y le pasa, ¿no? Así como, por ejemplo, tú quieres compartir con tu compañero, no sé, una lista de canciones, ¿no? Obviamente no le vas a regalar el disco, ¿no? Porque es tu lista de canciones preferidas, entonces, ¿qué haces? Una copia adicional y se lo das a tu compañero. Tú te quedas con una copia y tu compañero tiene otra copia. Entonces, de esta manera se comparte información a través de este puente de conjugación, ¿no? Que se da a través del pili sexual. Resultado, ambas bacterias ahora tienen esta información adicional y se gana variabilidad genética. La transducción, acuérdate, la transducción se da entre una bacteria y un virus.
¿no? Acá entra tallar, a ver, vamos a cambiar de color. Una bacteria y un virus, ¿no? Entonces, aquí estamos viendo la interacción entre una bacteria y un fago o bacteriófago. Ya estás viendo acá la simetría particular de ellos. Recordarás que los bacteriófagos inyectan el material genético y este material genético se combina o se integra al genoma de la célula huésped. Cuando el ADN del fago o bacteriófago se integra, se incorpora, ¿no? En esta bacteria, transfiere información y esta bacteria luego puede transferirla, compartirla con otra bacteria. Entonces, de esta manera se gana también variabilidad genética, ¿no? Y también hay otro proceso llamado transformación. Tienes acá una bacteria que esta bacteria al fragmentar su material genético, ¿no? Luego tenemos una bacteria receptora que va a captar estos fragmentos, ¿no? Lo integra, hay una recombinación y se obtiene pues esta bacteria transformada, ¿no? Esto lo podemos hacer, por ejemplo, en laboratorio. Si sometemos a una bacteria a, por ejemplo, altas temperaturas o condiciones de, por ejemplo, de salinidad, no sé, unas condiciones que haya que se fragmente su genoma, otra bacteria puede captar estos pedazos e integrarlo en su genoma y así se obtiene esta bacteria transformada. Muy bien, chicos. Entonces, disculpen que estoy yendo ahora bastante rápido porque ya me quedan 5 minutos. Hasta ahí, por favor, haz captura de pantalla. Haz captura de pantalla, chicos, para pasar a la siguiente diapositiva. Muy bien, paso a la siguiente. Finalmente, chicos, hablamos de la clasificación. Los procariontes van a pertenecer a este reino llamado Monera, según, claro, la clasificación de Whittaker, ¿no? Según Robert Whittaker, existen 5 reinos: Monera, Fungi, Protista, Plantae y Animalia. Según lo establecido por Whittaker, el reino Monera incluye a las arqueobacterias, que son las bacterias más antiguas que se conocen. ¿Por qué? Porque se dice que son bacterias que viven en condiciones tan extremas como lo era la Tierra primitiva. Es así que podemos encontrar bacterias llamadas metanógenas. Anota, por favor, chicos, ya no voy a poder escribir. Anota, las metanógenas son aquellas que producen metano en condiciones anaeróbicas. Las halófilas son aquellas bacterias que habitan en regiones de gran salinidad. Las termoacidófilas viven en condiciones de alta temperatura y gran acidez. Entonces, estas arqueas, como te digo, son bacterias que viven en condiciones extremas. Entonces, el otro grupo de bacterias son conocidas como las eubacterias, que son las bacterias más simples, comunes de reciente evolución y tienen una amplia gama de características. Por eso podemos mencionar a diferentes grupos como son las gram positivas, que lo hemos revisado ya anteriormente, las gram positivas y las gram negativas. Te acordarás la diferencia, ¿no? Las gram positivas tienen mayor cantidad de peptidoglucano, las negativas menor cantidad. Luego tenemos a las bacterias verde purpúreas. Las verde purpúreas, ¿no? Son fotosintéticas, pero en vez de utilizar agua, utilizan este compuesto que te voy a escribir a continuación, que es el ácido sulfúrico. Ahí está. En vez de agua, utilizan este compuesto para realizar la fotosíntesis. Tenemos las espiroquetas que adoptan la forma de tirabuzón. Cuando decimos forma de tirabuzón, significa que adoptan una forma como el sacacorchos, ¿no? Las cianobacterias también son bacterias fotosintéticas, realizan la fotosíntesis al igual que las plantas. Luego tenemos las rickettsias, que son bacterias de estricta vida intracelular. Las clamidias, que son un grupo de bacterias muy pequeñas y que forman cuerpos de inclusión.
Y finalmente me interesa que te acuerdes de esta, de las micoplasmas. Estas micoplasmas son las bacterias más pequeñas, son las más pequeñas que hay y por lo tanto carecen de pared celular. No te olvides de eso, que puede ser pregunta de examen, ¿ok? Son las más pequeñas y por lo tanto carecen de pared celular. Muy bien, chicos, por favor, hacemos captura de pantalla para irme a las últimas diapositivas. Muy bien, todo claro, ¿verdad? ¿Listo? ¿Hicieron captura? Voy a la siguiente. Muy bien. A la fecha, dado los recientes estudios, ¿no? Del ADN, se ha podido incluir una siguiente clasificación, ¿no? Y eso ya fue establecido por Carl Woese, una clasificación en base a dominios, ya no por reinos, sino por dominios. Es así que todos los seres vivos se reagrupan en tres grandes dominios: el dominio bacteria, el dominio arquea y el dominio eucaria. Dentro del dominio bacteria encontramos a todas las bacterias. Dentro del dominio arquea están todas esas bacterias antiguas que viven en ambientes extremos. Y finalmente, dentro del dominio eucaria está incluyendo al reino protista, el reino fungi, el reino plantae y el reino animal. ¿Listo? Hacemos una captura. Chicos, sugerencia. En la separata tienes una información, un cuadro donde te compara estos tres dominios. Puede ser pregunta de examen. Por favor, repase esa comparación. ¿Ya? ¿Listo? ¿Hiciste captura de pantalla? Nos vamos a la última diapositiva, chicos. Finalmente, existen diferentes tipos de bioremediación. Y esto es tarea para la casa, chicos. Hay un material, una lectura que se te incluye en tu separata. Te habla que existe remediación microbiana, obviamente utilizando microorganismos directamente en el foco de contaminación se puede de alguna manera recuperar ciertos ecosistemas. También existe una bioremediación a través de degradación enzimática, ¿no? Utilizando enzimas en el lugar contaminado. Y finalmente existe la fitorremediación utilizando plantas para limpiar ambientes contaminados. Con mayor detalle, nuevamente, está una lectura en la separata y te la dejo de tarea. Muy bien, chicos. Muy bien. Entonces terminamos y te voy a dictar las clases, las claves. Anota, por favor. Voy a dejar de presentar, por favor, haz la toma de la captura de pantalla. ¿Listo? Procedo a dictar las claves. Muy bien, comenzamos. Primera pregunta. Ya saben, chicos, si quedó alguna duda pendiente, existe el multichat para poder complementar alguna duda que haya quedado. Primera pregunta, 1, la clave está en la B de bueno. 2, la clave está en la C. 3, la clave está en la C. 4, la clave está en la A. 5, la clave está en la D. 6, la clave está en la A. 7, la clave está en la C. La pregunta número 8, la 8, la clave está en la C de casa. 9, la clave está en la B de bueno. 10, la clave está en la D de dado. 11, la clave está en la C de casa. 12, la B de bueno. 13, la clave está en la C de casa. 14, C de casa. Y finalmente 15, la B de bueno. Ahí van las claves, se las estoy enviando a través del chat. Muy bien, chicos. Todo claro, espero. Igual si quedó alguna duda, ya saben, pueden consultarlo a través del multichat. Me voy despidiendo. Tengan ustedes un buen fin de semana. Nos vemos.
Buenos días con todos. En breve daremos inicio al curso de biología. Buenos días chicos, buenos días con todos. Voy a proceder a presentarles el PPT de esta semana. A ver. Se logra visualizar el PPT, ¿verdad? A ver. ¿No? Sí, profesora, se logra visualizar el PPT. Muy bien. Muchas gracias. Muy bien, chicos. Comenzamos entonces a desarrollar este capítulo número 2, correspondiente al tema virus y bacterias. ¿Qué vamos a desarrollar el día de hoy? Les voy adelantando lo siguiente. El día de hoy vamos a revisar lo que corresponde a las características generales que presenta todo virus. También vamos a desarrollar la estrategia biológica y replicación de los virus. Vamos a hablar de de qué enfermedades virales existen. Vamos a hablar más adelante del SIDA y del VIH. Hablaremos de la teoría celular. Y finalmente, hablaremos de los dos tipos de arquitectura celular que existe. Esto es de la célula procariota y la célula eucariota. Si bien, dado que en estas 2 horas académicas no podremos hablar de ambas células, solamente hablaremos de la primera, de la célula procariota. Para la siguiente, ya capítulo entero va a ser dedicado a la célula eucariota. Muy bien, chicos, ya saben cuál es la dinámica de la clase. Ahora en adelante, por favor, voy a estar atenta al chat. Cualquier inquietud, duda, pregunta, por favor, plasmarlo en el chat que yo estoy atenta. Estoy atenta a sus consultas. Si hay algo que quieras que repita nuevamente, con gusto lo haré. Solamente indícamelo en el chat. A partir de ahora, audio desactivado y participación en chat, que yo voy a estar atenta a tus comentarios. Muy bien, chicos. Comenzamos. En este capítulo 2 vamos a hablar de varios temas. Un primer tema corresponde a continuación de los virus. Es sabido, ya desde la clase anterior, que los virus eran seres vivos, sí o no. Acá es donde participamos activamente en el chat. ¿No? Algunos dicen sí, la mayoría dice no, profesora, no son seres vivos. ¿Y por qué no son seres vivos? Porque no presentan las características de un ser vivo. Tema revisado la clase anterior, ¿te acuerdas? Profesora, un ser vivo se caracterizaba por presentar, por ejemplo, reproducción, metabolismo, ¿qué más? Organización específica, movimiento, entre otros, ¿te acuerdas? Entonces, un virus carece, por ejemplo, de reproducción. Profesora, ¿no tiene reproducción? No, tiene replicación, que es muy diferente. Profesora, ¿tiene metabolismo? No, son metabólicamente inertes. Ajá, sí, son, por lo tanto, parásitos intracelulares obligados, es decir, que no pueden realizar ninguna función fuera de una célula huésped. Muy bien. Ahora, si yo te preguntase, a ver, vamos a recordar un poquito la clase anterior. Profesora, entonces, bueno, si los virus no son seres vivos,
Imaginémonos que me estén preguntando qué tipo de organización podría tener un virus. ¿Sería una célula, profesora? ¿O su organización estaría por debajo de una célula? ¿Sería una célula o debajo de célula? Ya, muy bien. Por debajo, o sea, una organización subcelular. Perfecto. Ahora, recordando la clase anterior, si está por debajo de célula, recordamos que habían varios subniveles. Átomo, molécula, macromolécula, complejo supramolecular, organela, ¿te acuerdas? Muy bien. ¿Dónde ubicarías a los virus? Por si te preguntan. ¿Será un átomo? ¿Será una molécula? ¿Será una macromolécula? ¿Será un complejo supramolecular? ¿Será una organela? Claro. Muchos de ustedes coinciden en lo mismo. Es un complejo supramolecular. Perfecto. ¿Pero por qué, chicos? A ver, susténtame. ¿A qué? ¿Por qué dices que es un complejo supramolecular? Exacto. Entonces voy a detallar por acá. Voy a detallar por acá. Decimos que los virus van a ser, vamos a poner este tamaño de letra, van a ser complejos, a ver por acá, complejos supramoleculares, porque vienen a ser producto de la interacción de macromoléculas. Macromoléculas como es el ácido nucleico, que interacciona con proteínas, básicamente. Y lo estamos viendo por acá, ¿no? Logras visualizar, mira, ácido nucleico, acá está el ácido nucleico. Este ácido nucleico lo estamos viendo por acá, que puede ser de ADN o ARN, nunca ambos. Luego tenemos proteínas. Acá están las proteínas. Y acá tenemos a esta cápside que básicamente es proteína. La cápside es de naturaleza proteica. Por lo tanto, como interaccionan, da lugar a este complejo supramolecular que es el virus. Ahora, muchas veces la interacción del ácido nucleico con su cápside, para no decir ácido nucleico y cápside, muchas veces el nombre utilizado para simplificar es el término de nucleocápside. Nucleocápside. Es el término que suele utilizarse para resumir y decir, pues, si en el examen te dicen la nucleocápside, tú ya sabes que se está refiriendo a la estructura que implica el ácido nucleico y la cápside. Muy bien. Como notarás, la cápside, esta cubierta proteica, está protegiendo al material genético del virus. Esta cápside, como notarás, está constituido por unidades. Estas unidades reciben el nombre de capsómeros. Perfecto, y acá está. Estas unidades reciben el nombre de capsómeros. Ya, espero que logres visualizarlo. Capsómeros. Estas unidades, por decirlo así, las bolitas verdes que estás viendo acá, son los capsómeros. Muy bien. Entonces, resumiendo nuevamente, el genoma de un virus puede ser ADN o ARN, nunca ambos en la misma partícula. Ahora, dentro de esta célula, dentro de la célula huésped, sí, porque este virus va a buscar a su célula huésped, el virus va a replicarse gracias a que utiliza la maquinaria enzimática de la célula huésped. Por eso decimos que son parásitos intracelulares obligados, son metabólicamente inertes, no tienen metabolismo, dependen de la célula huésped. ¿Ya? Ahora, si decimos que este virus depende de una célula huésped,
Profesora, entonces, si el virus está fuera de la célula, ¿netamente se le dice virus o tiene otra denominación? Si está fuera de la célula, hay un nombre adecuado para referirnos a ellos. Si está fuera de la célula, fuera de su célula huésped, recibe el nombre de virion. Por lo tanto, si en el examen te hablan de los virion, ya sabes que se refiere a este virus que se encuentra fuera de la célula huésped. Simplemente el virion, como está fuera de la célula huésped, vendría a ser como un vehículo del material genético, nada más. ¿Bien? A ver, ¿qué otra cosita más debo mencionarte en esta diapositiva? Mira, acá estoy observando algo. Este virus que estás viendo por acá es una estructura básica, ya te dije, ¿no? Le falta algo, ¿sí? Le falta, hay virus que adicionalmente a su ácido nucleico y a su cápside, hay virus que tienen adicionalmente una envoltura. ¿Ya? Generalmente esta envoltura es de naturaleza lipídica, muy similar a la estructura o composición de la membrana plasmática, y aquellos virus que tienen esta envoltura reciben el nombre de virus envuelto. Muy bien. Entonces, estos virus envueltos presentan esta envoltura, que es adicional a su ácido nucleico y a su cápside. Profesor, entonces, ¿hay virus que carecen de envoltura? Sí, como este que está acá, carecen de envoltura. Por lo tanto, recibe el nombre de virus desnudo. ¿Ok? Muy bien. Entonces, un ejemplo de virus envuelto, ¿no? Un ejemplo son los virus del SARS-CoV, ¿no? Estos que están muy relacionados con el COVID-19, es un ejemplo de virus envuelto, ¿no? Bien como te indicaba, esta envoltura, esta capa adicional, tiene una composición muy semejante a la membrana plasmática, básicamente lipídica, también proteínas. Muy bien. Ahora, contándote un poquito acerca del primer virus que fue descrito como agente patógeno, fue el virus del mosaico del tabaco. Este virus fue descrito por Dmitry Ivanovsky en el año 1892. Este mismo virus luego fue cristalizado muchos años después, en el año 1935, por Wendell Stanley. Stanley logra cristalizar a este virus del mosaico del tabaco. Desde entonces se ha ido descubriendo nuevos virus y en la actualidad se sabe que los virus son relevantes para la biología porque afectan no solamente a los animales, afectan a las plantas, afectan a los protistas, a los hongos y a las bacterias. Muy bien. Ahora, la estructura de un virus es bastante simple, como estás viendo, pero también es bastante diversa. ¿Tú crees que para poder estudiar las formas principales de un virus, te basta con la microscopía óptica? Así como los microscopios que tenías en el cole. ¿Te sirve? No, ¿verdad? Necesitas de microscopía electrónica. Vistos al microscopio electrónico, los virus podrían presentar las siguientes formas, y estamos viendo por acá. Ante el microscopio electrónico podemos observar las diferentes simetrías. Si a simple vista tú lo ves de una forma como que esférica o redondeada, decimos que se trata de una simetría icosaédrica o esférica, ¿ya?
esta simetría a simple vista se ve como que redondeada, como esférica. Pero si tú quieres verlo en más detalle, a ver, atentos chicos por acá, observa, ¿no te da la impresión de que acá hay como que un triángulo? Luego acá tenemos otro triángulo. Luego por acá tenemos otro triángulo. ¿Lo estás viendo? Luego por acá otro triángulo. ¿Te das cuenta que la disposición de estas unidades, estas bolitas que son los capsómeros, van formando como que triángulos equiláteros? ¿No? Mira por acá, acá hay un triángulo, acá hay otro triángulo, acá hay otro triángulo, y así hay varios triángulos. Si cuentas la cantidad de triángulos, son 20 triángulos equiláteros. Es por esto que cuando uno ve en detalle esta simetría llamada esférica, realmente vas a ver que los capsómeros se disponen en triángulos equiláteros, en un número de 20. Por eso que esta simetría recibe el nombre también de icosaédrica, ¿ya? Estos capsómeros están unidos en casi toda dirección. Esta es la simetría icosaédrica o esférica. Nuevamente recuerda que los capsómeros de la cápside están rodeando y protegiendo al material genético. ¿Muy bien? ¿Qué pasaría si los capsómeros se disponen formando o rodeando en forma de barril? En forma de barril o en forma de bastón, estarían formando esta simetría denominada helicoidal o filamentosa. ¿Ya? Esta es la simetría filamentosa o helicoidal, ¿no? Estos capsómeros están unidos uno detrás de otro y lo estás viendo, ¿no? Te das cuenta que la simetría del virus está, se puede decir, está en base a cómo se disponen los capsómeros de la cápside. Por eso te dice los tipos de virus de acuerdo a la simetría de su cápside. Sí, todo depende de cómo se distribuyen, cómo se organizan los capsómeros de la cápside. Muy bien. Existen algunos virus que no presentan ni simetría icosaédrica ni simetría helicoidal. O a veces presentan como que una combinación de ambas. Aquí estamos hablando de una simetría compleja. Como estamos viendo en este caso, estamos viendo una combinación porque la cabeza tiene una parte icosaédrica y la parte de aquí tiene una simetría helicoidal. Es como una combinación. Esta simetría recibe el nombre de simetría compleja. Y un ejemplo de virus que presenta esta simetría son los virus que infectan bacterias. ¿Cómo se llaman estos virus que infectan bacterias? Se llaman bacteriófagos. Y ellos presentan simetría compleja, ¿no? Este es un buen ejemplo de un bacteriófago, virus que infectan bacterias, tiene este tipo de simetría compleja. Hasta ahí, chicos, te he presentado los tipos de simetría de acuerdo a la cápside. Muy bien. ¿Tenemos alguna duda? Recuerda que si hay dudas o quieres que vuelva a repetir, indicármelo mediante el chat. Muy bien. Listo. Entonces, nuevamente, nuevamente repito esa parte, de acuerdo a la simetría de la cápside. Te decía, para poder visualizar los tipos de simetría es necesaria la microscopía electrónica. Es así que se ha determinado básicamente 3 tipos o una clasificación de 3. Una simetría icosaédrico-esférica, ya que lo estás viendo a grosso modo como una esfera, y si ves en más detalle son triangulitos equiláteros en número de 20, por eso se llama icosaédrica. Luego tienes una simetría filamentosa o helicoidal, esto es, tiene una forma de bastón, una forma de barril. Y finalmente la simetría compleja. La simetría compleja viene a ser una simetría que no es nada parecida a las anteriores o muchas veces es una combinación de ambas. Esa es la simetría compleja. Acá están todos los virus que no tienen simetría esférica ni simetría helicoidal. Acá está, por ejemplo,
el virus que infecta a la bacteria, que es el bacteriófago, que tiene esta simetría muy conocida, ¿no? Y que lo vas a ver siempre en representaciones, ¿no? Este bacteriófago o fago, simplemente, ¿ya? Entonces, esos son los tipos de virus de acuerdo a su simetría. Muy bien. Chicos, para finalizar, recuerda que cuando hablamos del ácido nucleico, el ácido nucleico en los virus puede ser de ADN o ARN, nunca ambos a la vez. Quiere decir que existen virus de ADN, ajá, existen virus de ARN, exacto. Sucede que para poder entender cuán importantes son, vamos a hablar, o sea, cuán importantes son para los seres humanos, obviamente tenemos que hablar de cuánto los afecta. Y vamos a hablar de algunos ejemplos de enfermedades. Enfermedades causadas por virus de ADN tenemos a continuación la viruela, la varicela, el herpes y la hepatitis B. Claro, son algunos ejemplos y que puede ser pregunta de examen. Por otro lado, entre enfermedades que son causadas por virus de ARN, tenemos la gripe, la fiebre amarilla, la rubiola, la hepatitis A y la rabia. ¿Ya? Entonces, por favor, chicos, haz captura de pantalla de esta diapositiva. Acá también te he presentado algunos ejemplos y recuerda que básicamente lo que se te presenta en clase, complementado con la información de tu separata y de tu libro, es lo que te puede venir en el examen. ¿Listo? Por ejemplo, en cuanto al virus del SARS-CoV-2, es un virus de ARN. ¿Listo? La tifoidea, chicos, la tifoidea es una enfermedad bacteriana causada por Salmonella typhi. Eso lo vamos a ver todavía en la semana 16. Muy bien, chicos. Básicamente, si te van a preguntar algo en el examen, acuérdate de esta tablita, ¿ya? Acuérdate de esta tablita. Muy bien, chicos. Hasta ahí, por favor, hacemos captura de pantalla para pasar a la siguiente diapositiva. Entonces, vamos cerrando la idea de esta diapositiva. Acá te he presentado toda característica general que puede presentar un virus. ¿Ya? Entonces, estos virus pueden ser desnudos o envueltos. Envueltos es porque tienen adicionalmente una envoltura. ¿Ok? Ahora, todo virus puede infectar a cualquier célula, ¿no? Por ejemplo, el virus del VIH puede infectar cualquier célula de tu cuerpo. No, ¿verdad? Por ahí me preguntaban acerca del virus del SARS-CoV-2. Recuerda que es un virus de ARN, ¿ya? De ARN. Muy bien. Entonces son específicos, claro que sí. Profesora, ¿pero a qué se refiere con específicos? A ver, para entenderte mejor, para que me entiendas mejor, voy a cerrar esta diapositiva y nos vamos a la siguiente. Y ahí si te captura, vámonos a esta diapositiva. A continuación, para poder entender cómo se da el ciclo infeccioso de un virus, vamos a hablar de su replicación viral. Esta replicación viral, ¿no?, se lleva a cabo en diferentes etapas. ¿Ok? Entonces, algo debe tener el virus en su superficie que se complemente con alguna molécula que se encuentra en la superficie de la célula hospedera, para que haya este reconocimiento. Porque recuerda que siempre debe existir entre un virus y su célula huésped, debe haber la especificidad. Eso es clave para que se dé esto que te voy a explicar a continuación. Profesora, no te entiendo. ¿Qué se refiere con especificidad? Te hago la siguiente pregunta para que te acuerdes. La llave de tu puerta principal de tu casa, esa misma llave podrá abrir la puerta principal de tu vecino o de otra casa. No, ¿verdad? Es que esa llave tiene cierta complementariedad con la
cerradura o chapa de tu puerta, ¿no? Hay una complementariedad entre ambas. De la misma manera, el virus tiene una molécula que va a ser match, va a ser complementaria a una molécula que se encuentra en la superficie de la célula huésped, ¿ya? En este caso, en este ejemplo, te están proponiendo a un fago o bacteriófago, que es lo mismo. Este fago o bacteriófago, mira la simetría que tiene, ya tú sabes que esa es una simetría compleja. Los fagos, recordarás que son virus que infectan bacterias. Ahí está. Entonces, en una primera etapa de la replicación ocurre la fijación o absorción. En esta etapa es clave porque va a ocurrir este reconocimiento, esta complementariedad molecular entre el virus y la célula. En esta etapa de fijación va a haber ese reconocimiento, ¿ya? Esa es la etapa de fijación. En una segunda etapa, si es que el virus es específico con la célula huésped, acto seguido lo que ocurre es la segunda etapa. En esta segunda etapa se da el ingreso del virus o basta que ingrese el material genético, como se está dando en este caso. En el caso de los fagos o bacteriófagos, lo único que hacen es inyectar el material genético. Si se trata de otros virus, como por ejemplo los virus icosaédricos, lo que tienen una simetría como que esférica, ellos ingresan totalmente, pero luego su cubierta, su cápside se degrada liberando el material genético, porque al final lo que interesa, ¿qué cosa es? El material genético viral, porque es ese material genético que luego va a ser replicado en la tercera etapa. La tercera etapa se denomina replicación. Aquí ocurre la replicación del ácido nucleico viral. Y no solamente del ácido nucleico viral, sino también se sintetiza enzimas del virus y también se sintetizan las proteínas de la cápside. Muy bien. Entonces recuerda, esta primera etapa se llama fijación. Esta segunda etapa se llama penetración. Esta tercera etapa se llama replicación. Muy bien. Estás viendo que en esta etapa de replicación se están generando muchas copias del material genético, y no solamente del material genético, sino también las proteínas de la cápside. Pero hasta ahí estás viendo que todo está desordenado. Es necesario en esta cuarta etapa ensamblar las partículas víricas. Es así que en esta cuarta etapa llamada ensamblaje, se va a ensamblar, o sea, el ácido nucleico va a ingresar a las cápsides recién formadas y se van a construir los nuevos virus. Muy bien. Finalmente, ¿tú crees que los virus se van a quedar contenidos ahí en la célula huésped? No, van a querer liberarse. En esta última etapa llamada liberación, ¿no? Se va a dar la liberación o salida de las partículas virales nuevas. Profesora, ¿y cómo se da la liberación? Bueno, mira, estás viendo por acá. La liberación puede darse de dos maneras. La liberación puede darse por lisis. Esa es una liberación causando lisis celular. Estás viendo que la célula allí se está destruyendo, lisando, rompiéndose, pero también hay una liberación por gemación, ¿no? Hay dos tipos de liberación, una causando la lisis, rompimiento de la célula huésped, y la otra, mira, esto que te estoy señalando corresponde ser la membrana plasmática de una célula huésped. Entonces, lo que estás viendo por acá es que las partículas virales recién formadas, al momento de salir, no destruyen, no lisan a la célula huésped. Lo que hace es crear una yema
y se llevan parte de la membrana plasmática. De esta manera podríamos explicar cómo es que se forman, cómo es que los virus logran obtener esto que se denomina envoltura, ¿no? Que como te dije, la envoltura tiene una naturaleza, una composición muy similar a la membrana plasmática. ¿Listo? Entonces, nuevamente, la liberación puede darse por lisis o por gemación. En esta última no se da la muerte de la célula. En cambio, en el primer caso sí ocurre la muerte de la célula huésped. Hasta acá, chicos, ¿alguna consulta? ¿Todo claro? Para pasar a la siguiente diapositiva. Por favor, hacer captura de pantalla. Muy bien. Pasamos a la siguiente diapositiva, chicos. Voy a cerrar. Entonces, está claro que entre el virus y la célula huésped debe haber una especificidad. Quiere decir que el virus tiene una molécula, la célula otra molécula que se complementa, tipo llave cerradura. Muy bien. A ver, para poder entender mejor esta especificidad, profesora, es necesario que me plantee algún caso, ¿no? A ver, con respecto a la pregunta que me haces, plantéalo mejor, ¿a qué te refieres? ¿El cuerpo del virus termina siendo como que desechado? A ver, explícate mejor. Simplemente recuerda que cuando hay una lisis celular, los virus son liberados, no son desechados, simplemente estos virus siguen infectando a las otras células. Claro, ¿no? En el caso, por ejemplo, vamos a ver a continuación, estos virus, mira, liberados van a proceder a seguir infectando y así, imagínate, aumenta la cantidad de virus, ¿ya? La cantidad de partículas víricas. Muy bien. Muy bien, chicos, entonces, cuando hablamos del VIH, el VIH es un virus muy relacionado con el SIDA. Ahora, el SIDA o síndrome de inmunodeficiencia adquirida, ¿viene a ser una enfermedad? ¿Sí o no? ¿Hay el VIH, o mejor dicho, el SIDA, es una enfermedad o no? ¿El SIDA es una enfermedad? Profesora, si es una enfermedad, ¿por qué no me la mencionó en esta diapositiva que voy a volver acá? Acá te puse una lista, ¿no? De enfermedades. ¿Y por qué no está el SIDA? Porque el SIDA no es una enfermedad. El SIDA no es una enfermedad, profesora. Entonces, ¿qué es el SIDA? El SIDA es una condición, no es una enfermedad. ¿Ok? Entonces, profesora, para entenderte mejor. Entonces, si es una condición, claro, causada por este VIH, que va dañando de manera progresiva el sistema inmune, haciendo que las personas infectadas cada vez sean más vulnerables a ciertas enfermedades. El SIDA fue definido en el año 1981 en base a pacientes que presentaban las características de este síndrome. Ya en el 83, el SIDA es relacionado con este VIH, este virus de la inmunodeficiencia humana que ataca a ciertas células del sistema inmune. Claro, si son células del sistema inmune, sabes que son células importantes para nuestra defensa contra ataques externos. Es por eso que el VIH ataca en particular a un tipo de células, ¿no? Y de eso te hablaba hace un rato, ¿no? Que entre el virus y la célula huésped había algo llamado especificidad. ¿Ya? Entonces, si entre el virus y la célula huésped hay especificidad,
¿Qué tipo de células huésped tendrá el VIH? ¿Cuáles son las células huésped? Sí, un tipo de glóbulo blanco llamado linfocito T con receptor CD4. Profesora, ¿son los únicos? No. Hay otros dos, los monocitos de la sangre y la célula de la microglía. A ver, creo que no se nota por acá. Vamos a ponerlo por aquí. Ahí está. ¿Listo? Profesora, entonces el linfocito TCD4, el monocito, que también es un glóbulo blanco, y la microglía, que es una célula del sistema nervioso, todos ellos son susceptibles de ataque por el VIH. O sea, son susceptibles por algo. Algo debe tener estas células. Sí, como te dije, hay una especificidad tipo llave cerradura. Quiere decir que el VIH tiene una molécula que va a ser complementaria con la molécula que ellos tienen en común. ¿Cuál será esa molécula que tienen en común todos ellos? Todos ellos tienen en común algo, un receptor. ¿Cómo se llama ese receptor? El receptor CD4. Dada la presencia de este receptor CD4 en los linfocitos T, en los monocitos y en las células de la microglía, es que este receptor es reconocido por una molécula que se encuentra en la superficie del VIH. A ver, para poder entender mejor esto, vámonos a conocer un poco cómo es la estructura general del VIH. Para comenzar, este virus del VIH, el VIH será un virus desnudo o envuelto. ¿Qué dicen ustedes? ¿Es un virus desnudo o envuelto? Envuelto, profesora, profesora. ¿Por qué es envuelto? A ver, explíqueme, ¿por qué será envuelto? A ver, vamos a ver a continuación. Mira, comenzamos por acá. Acá estamos viendo a su genoma. Perfecto. Ahí está su genoma. Luego estamos viendo por acá, representado de color azulito o celeste, tenemos a la cápside, perfecto. Y adicional, acá está, adicional, tenemos a la envoltura. Por lo tanto, decimos que el virus del VIH es un virus envuelto. ¿Listo? Ahora, vámonos en detalle con respecto a su genoma. ¿El virus del VIH es un virus de ADN o de ARN? ¿Es un virus de ADN o ARN? Es un virus de ARN, profesora. ¿Ya? Pero observa, ¿por qué de ARN? Porque es de una sola cadena, ¿verdad? Ahí está, una sola cadena. Pero que hay en dos copias. Sí, hay dos copias. Ojo, es monocateriano, ¿ya? El ARN que presenta el virus del VIH, ¿no? Se encuentra en dos copias. Por lo tanto, decimos que es un dímero, sí, dos copias, pero monocateriano, porque es de una sola cadena, monocateriano. ¿Ya? Ojo, este ARN se encuentra en dos copias separadas, estás viendo. Por lo tanto, es un dímero, porque están en dos copias. Y como es de una sola cadena, es monocateriano. Hasta ahí, por favor, claro esta parte de su genoma. Siguiente. Cuando hablamos de la cápside, recordarás que la cápside es de naturaleza proteica, que está constituido por unidades llamadas capsómeros. ¿Cómo se llama cada una de estas unidades? Cada uno de estos capsómeros tiene un nombre y puede ser pregunta de examen. ¿Ya? Estos capsómeros se denominan P24. ¿Ya? Puede ser pregunta de examen, chicos. Las P24 son los capsómeros de la cápside del VIH. Muy bien. Ahora, la parte más importante. En la envoltura vamos a encontrar, si bien lípidos, pero también vamos a encontrar glicoproteínas. Ahí está, glicoproteínas.
Y gracias a la presencia de estas glicoproteínas es que se da este reconocimiento específico que te decía. ¿Te acuerdas? Tipo llave cerradura, esa complementariedad molecular, ahí está. Específicamente es gracias a la glicoproteína GP120 que interactúa con el receptor CD4. Esta es la responsable de la especificidad con estas células con receptor CD4. Muy bien. Hasta acá, todo claro, chicos. Todo claro, ¿verdad? Muy bien. Haz captura de pantalla, por favor, para proceder con la siguiente diapositiva. Te voy contando que este virus del VIH, la P24, es el nombre que recibe el capsómero. Por decirlo así, esta unidad, esta bolita de color, ¿no? La P7 es una proteína de la nucleocápside que está por acá. Ajá, es otra. La que te pueden preguntar es la P24, que es la proteína de la cápside. Muy bien. Muy bien, chicos. Entonces, recuerda que este virus tiene una enzima llamada transcriptasa inversa. Esa transcriptasa inversa, o también conocido como retrotranscriptasa o transcriptasa reversa, es una enzima que le va a ayudar bastante en esto que te voy a explicar a continuación. Haz captura de pantalla, procedo a la siguiente. Muy bien. Profesor, entonces, ¿cuál es el papel de la retrotranscriptasa? Te lo voy a contar a continuación en esta diapositiva. Muy bien, acá te presento lo que vendría a ser el modo como infecta el VIH a su célula huésped. Recordando, ahí lo cerré. A ver, voy a volver a... Recordando que entre las células huésped del VIH teníamos a los linfocitos CD4, teníamos a los monocitos y ¿a quién más, chicos? ¿Se acuerdan? A las células de la microglia. Perfecto. Entonces, esas son las probables células huésped. En el ejemplo a continuación, te estoy presentando la interacción que va a haber entre el VIH y una célula huésped, que es el linfocito T. Acá me faltó, ¿no? Linfocito TCD4, ¿no? Entonces, el linfocito T. Ese es un ejemplo. A ver. Recordando que el VIH, voy a cambiar de color. Vamos a poner negro. El VIH es un virus de ARN. Quiere decir que este virus de ARN es un virus que tiene una sola cadena. Entonces, como estás viendo por acá, este virus del VIH, hay un reconocimiento, inyecta su material genético, que es ARN, pero luego, ¿qué tiene que ocurrir? ¿Cómo es que luego este ARN podrá insertarse o integrarse al genoma celular? Y entonces acá es donde tenemos que recordar algo, el dogma de la biología. De ADN, por un proceso de transcripción, da el ARN. Luego, por un proceso de traducción,
genera las proteínas, ¿verdad? Ese es el dogma de la biología celular que todo el mundo conoce. Por lo tanto, recordando un poquito, decimos, ¿no? Que de ADN a ARN, este proceso, ¿cómo se llamaba? Te voy a borrar esto. A ver, de nuevo por acá, acá, ya. Listo. De ADN a ARN, ¿cómo se llama ese proceso? Te lo dije hace un ratito. Transcripción, ¿verdad? Vamos a poner acá la transcripción. Perfecto. Por lo tanto, ¿cómo se llamaría el proceso inverso? Si yo quisiera, a partir de ARN, obtener ADN, ¿cómo se llamaría? Se llamaría retrotranscripción, ¿cierto? Muy bien. Entonces, lo que hace el virus a continuación, este virus del VIH, como presenta un ARN viral, y el bandido lo que quiere hacer es integrarse en el genoma de la célula, cuyo genoma es de ADN, y se entiende que el ADN es de doble cadena, ¿cómo hace para convertir su ARN en un ADN viral? ¿Qué ocurriría? Sabiendo que este es un ARN, tiene que convertirlo a un ADN. Este proceso, ¿cómo se denomina? Te lo dije hace un rato, de ARN a ADN, es la retrotranscripción. Y gracias a esta retrotranscripción es que puede generar o formar su ADN viral, un ADN de 2 cadenas. Como ADN viral, ahora sí, como ADN viral, acá está un ADN de doble cadena, ingresa al núcleo este ADN viral y luego, ¿qué hace el bandido? Integra su genoma en el genoma de la célula. Recuerda que el genoma o el ADN de la célula también es de 2 cadenas. Entonces su ADN viral con el ADN de la célula se integran, se fusionan, y lo que hace la célula no se da cuenta, cuando hace mitosis o división celular, no se da cuenta que cuando divide o duplica el ADN, también duplica el ADN viral. Y así pasa el tiempo, la célula sigue en mitosis, sin saber sigue duplicando el material genético del virus y así puede pasar mucho tiempo. Tú sabes que con respecto a una persona que contrae el VIH, tú sabes que pueden pasar muchos años, 10, 12 años, hasta que recién presente esta etapa final que es el SIDA, ¿no? Es así que de esta manera, infecta el virus del VIH a su célula huésped, que vendría a ser el linfocito TCD4 o el monocito o la microglía. Ahora, muchas veces preguntan, profesora, ¿cuál sería el ciclo lisogénico y cuál sería el ciclo lítico? Un ciclo lisogénico, por acá en negrito lo voy a poner, un ciclo lisogénico es el que te estoy presentando. Aquel cuando inserta el virus, cuando inserta su genoma en el genoma de la célula. Esto es un ciclo lisogénico, ¿ya? Simplemente la célula se divide y también lo hace el material genético. No pasa nada, todavía no se forman las partículas víricas. Pero cuando comienza por alguna razón el virus decide ya generar partículas, ensamblar partículas y liberar partículas, ahí estamos hablando ya de un ciclo lítico, ¿no? Y es por eso, como te decía, con este ciclo lisogénico puede pasar desapercibido muchos años. Es por eso que el SIDA todavía se da
en la última etapa de esta condición, ¿no? Entonces, este ciclo lisogénico, mira, es muy diferente a lo que es el ciclo lítico. El ciclo lítico es lo que te había explicado hace un rato, cuando se da la liberación de las partículas víricas. Se da la liberación de estas partículas que van a infectar a otras células. Muy bien, chicos, hasta acá. ¿Tenemos alguna duda? Entonces, nuevamente, recuerda que en la retrotranscripción utiliza su enzima, la transcriptasa reversa o la retrotranscriptasa. Muy bien. Entonces, a ver, 4 minutos el receso. Muy bien. Muy bien. Entonces, hasta ahí todo claro. Por favor, hacemos captura de pantalla para pasar a la siguiente diapositiva. Si no hay dudas, paso a la siguiente diapositiva. Muy bien. Muy bien. Entonces, el VIH es transmitido de una persona infectada a otra sana por los siguientes mecanismos. Sexo sin protección, relaciones sexuales sin protección, sangre y productos sanguíneos infectados, también cuando utilizas jeringas o agujas infectadas, y también puede transmitirse de mamá a hijo. Claro, hijos que son nacidos de madres infectadas. Se puede transmitir durante el embarazo, durante el parto o durante la lactancia. Profesores, ¿cuál es la probabilidad? De cada 4 niños que provienen de madres infectadas, 1 tendrá el VIH. 1 resultará infectado. De cada 4, 1. Esa es la probabilidad. ¿Ya? Entonces recuerda que la transmisión también puede darse de mamá a hijo. El VIH no es transmitido por contacto social ordinario, o sea, a través del aire, del agua, por la picadura de insectos, por tus mascotas, si compartes inodoro, alimento, bebida, o a través de lágrimas, sudor o de besos cerca de la cara, no. Muy bien. Profesora, y si yo dudo, estaría con la sospecha de haberme infectado con el VIH, ¿qué forma de identificar habría? Es mediante un examen de suero sanguíneo que determina si hay presencia o no de anticuerpos contra el VIH. Una primera prueba bastante sencilla es la prueba de ELISA. ELISA es una prueba presuntiva, ¿ya? Si ELISA te da negativo, muy bien. No estás infectado con el VIH. Pero si ELISA te da positivo, tienes que hacerte una siguiente prueba, que es la prueba confirmatoria. ¿Ya? Entonces, si ELISA te da positivo y la Western Blot que tenemos por acá te da negativo, te libras. Te libras de esto. Pero si ELISA te da positivo y la Western Blot te da positivo, no te libras. Estás infectado con el VIH. Profesora, entonces, para entenderte mejor, la Western Blot es una prueba confirmatoria. Sí, es una prueba confirmatoria más fiable porque es más específica. La ELISA puede dar falsos positivos. Por eso te decía, si te da positivo, no te preocupes, todavía sigue una prueba confirmatoria que es la Western Blot. Si ambas te dan positivo, no hay marcha atrás, estás infectado con el VIH. ¿Ok? Entonces, bueno, cuando se detecta, pues si en alguna oportunidad te haces un examen para detectar VIH, si está la presencia, o sea, recuerda que la etapa final
de esta condición es cuando presentas el SIDA. Lamentablemente, cuando llegas a esta condición, a esta última etapa, ya pasaron más de 10 años, ¿no? Entonces, muchas veces existen pruebas de rutina, ¿no? Muchas veces te piden hacerte la prueba de, ¿no? Si la prueba de ELISA, por ejemplo, o del VIH. Entonces, generalmente es por PCR, ¿ya? De esta manera podrías detectarlo. Pero como te digo, tú eres el único que sabes si tienes probabilidad o has realizado algún evento que pueda de alguna manera indicarte que te hayas contagiado de este VIH. ¿Ya? Muy bien, chicos, hasta aquí alguna duda. Bueno, estoy ante tu receso ya. Sí. Vamos a hacer una pausa, chicos, y retomamos a las 12:10. Si hubiese alguna duda, por favor, dejármelo en el chat. Nos vamos al receso, dejo de compartir.